Vamos entonces con nuestro invitado, vamos a presentarlo. Se trata de Juan Diego Mota, abogado, miembro de la dirección del partido Izquierda Socialista. Bienvenido, Juan, buen día. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Muchas gracias, estamos muy bien por acá, atentos a lo que pueda ocurrir en su país. Como ve, hemos presentado informaciones del mundo, medios de comunicación del mundo tienen un mismo abordaje. Hay pugna política en Perú, algo que no es nuevo. Lo que pasa es que esta vez tiene unos ingredientes que asocian la oposición con el golpismo, ¿o no, Juan? Sin duda, la posición de la derecha, el fujimorismo y otros sectores de la derecha, siempre ha sido la de querer imponer su manera de pensar, sus intereses económicos por sobre la incipiente, diría yo, democracia, imperfecta democracia que existe en el país. Y hoy que tenemos un presidente que ha ganado prometiéndole al pueblo realizar cambios profundos en materia económica, en materia social, que ha prometido al pueblo una convocatoria, una asamblea constituyente para echar al traste de la historia la constitución heredada por el Fujimorato, un presidente que además tiene orígenes humildes, con un partido que tiene una manifiesta posición de izquierda. Por supuesto que los ataques arrecian, la presión que está haciendo no solo la derecha en el Congreso, tiene mayoría, sino la presión que están haciendo los medios de comunicación, sectores de las Fuerzas Armadas, sectores empresariales que están generando una crisis económica al haber fuga de capitales, al elevar el precio del dólar, al especular con el monopolio de los alimentos que están subiendo, algunos de ellos, etcétera, supone un gran reto para el gobierno y, por supuesto, un intento descarado de desestabilizarlo que se inició desde ya, desde que estábamos en el proceso electoral. Recuerden que tuvimos más de un mes luego de las elecciones, luego de saber que ya habíamos ganado, digamos, el voto del pueblo había ganado con la elección del presidente Castillo, pasó más de un mes para que el Jurado Nacional de Elecciones reconociera el triunfo, simplemente por actitudes dilatorias que lo que buscaban era ya desde un inicio boicotear el actual gobierno. Juan, aquí hay cosas que también tenemos que empezar a desmenuzar, ir también mostrando la otra parte. Estamos hablando de un fujimorismo impreso en la historia del país y con un sello de corrupción. Desmontar esa corrupción que ha sido bandera electoral durante toda la campaña de Pedro Castillo y que sin dudas me parece ha sido definitorio para conseguir la presidencia, va a ser muy difícil desmontar esa corrupción en esta coyuntura. Porque hablamos de organismos anquilosados, hablamos de cosas que no funcionan y sobre todo de relaciones políticas crispadas. Quiero pedirte tu opinión sobre esto. ¿Cómo será echar abajo estas bases de la corrupción en Perú? Bueno, no hay que olvidar que el Perú atraviesa una crisis profunda, no solo económica, no solo por la pandemia, sino una crisis porque los últimos presidentes del Perú o están presos, o están prófugos, o se prefirieron asesinar por mano propia antes de rendir cuentas. Entonces lo que tú dices es cierto, una crisis de corrupción generalizada. Los escándalos que han afectado a las grandes empresas, el Club de la Construcción, el tema de Odebrecht, están por todos lados. Entonces, el control del aparato gubernamental y de todos los poderes fácticos que tiene la derecha es muy fuerte, sin duda es un gran enemigo a derrotar. En el Congreso, la derecha tiene el poder, tiene el control y a través de estos mecanismos busca presionar con una vacancia al presidente de la República, busca presionar para deslegitimar y eliminar a los ministros que no le convencen. Pero hay algo que hay que señalar. La derecha en el Perú, los poderes fácticos, no solo es el fujimorismo. Nosotros señalamos que hay varios sectores de la derecha, varios sectores de la burguesía. Entonces, mientras hay una derecha encabezada por el fujimorismo, por el señor López Aliaga, que hacen, digamos, el trabajo sucio, ¿no es cierto?, que lindan con posiciones neofascistas, ultraconservadoras, hay también un sector de la derecha
que usa otra táctica, que es la de acercarse al presidente Castillo, que es la de ofrecerle una rama de olivo, que es la de susurrarle al oído, que es la de plantearle una salida intermedia, ¿no es cierto?, que busca copar al gobierno. Entonces, la amenaza a la derecha se cierne por esos dos frentes. Si el gobierno de Castillo cediera ante la presión brutal que hace la derecha por ambos medios, estaríamos o frente a un escenario de vacancia o frente a un escenario, que es la otra opción, de lo que acá ya se ha empezado a llamar la ollantización. Recordemos que el presidente Ollantumala también en el 2011 llegó con una propuesta de cambios, llegó con una propuesta apoyada por la mayoría del pueblo. Sin embargo, cuando llegó al gobierno fue cooptado por la derecha y se le impuso una hoja de ruta. Entonces, ese también es uno de los peligros o una de las estrategias que la derecha intenta implementar en el gobierno. Ambos son los peligros, las estrategias que la derecha está optando. Por otro lado, lo que tenemos es un pueblo movilizado. El día de ayer ha habido una vigilia y el día de hoy se esperan grandes marchas. Desde este momento, el pueblo peruano se está movilizando desde todos los rincones de la patria y de Lima, por supuesto, para situarse frente al Congreso de la República y exigir la deposición de las actitudes injerencistas, de boicot de la derecha, para mostrar un apoyo al gobierno de Castillo, pero para también exigir el cumplimiento de las promesas, ¿no? El tema de la convocatoria de una asamblea constituyente, por ejemplo, es uno de los temas fundamentales que se están planteando. Y último tema, ¿no? La derecha sigue utilizando no solo los medios de comunicación, sino, fíjense, también la presión, el control que tiene en puestos claves en las Fuerzas Armadas. En este asunto de la salida del señor Béjar, hubo un rol fundamental que cumplió el mando de la Marina de Guerra, emitiendo un comunicado público sin consultar, pasando por encima del presidente, la investidura presidencial, que fue un acto, yo diría, prácticamente de rebelión, ¿no es cierto?, exigiendo la salida del señor Béjar. Y lamentablemente el gobierno cedió ante esta primera presión de la derecha, demostrando, pareciera que el tema de relaciones exteriores no fuera un tema importante, ¿no? Creo que es un error, porque es un tema fundamental para los intereses de los peruanos y para toda América Latina. Entonces, cuando se dan estas muestras de debilidad, la derecha avanza, ¿no? Avanza con más fuerza y esperemos que ahora eso no suceda en esta sesión de investidura a el gabinete de Bellido y que se obtenga la confianza, y si no es así, se mantenga la política económica y las políticas en general que el gobierno Castillo prometió al pueblo. Preguntarte, y aquí vale también la reflexión, sobre lo siguiente. Nosotros en nuestro interrogante, en nuestro programa, siempre ponemos un interrogante en la red social Twitter. Y estamos preguntando en este momento si el golpismo en Perú se disfraza para lesionar la democracia. Ya hay una muy buena participación, hay 300 personas. Tratamos de que siempre se entienda con un sentido corto, un largo plazo, y revisar la historia y revisar la coyuntura actual del país. Yo sé que es como mucho a veces, Juan, intentar hacer eso desde la televisión, pero vamos logrando hoy que todos participen. Y esto también muestra el interés de la sociedad latinoamericana por lo que ocurre en Perú. El Grupo de Puebla, días pasados, ya denunciaba el intento de golpe y cómo quieren socavar desde la oposición política a Pedro Castillo sentado en la silla presidencial. Yo quiero ir a preguntarte, cuando vemos un portal de un medio de comunicación que gestiona economía, como es Gestión, con un titular, crecimiento potencial del Perú en riesgo de caer a solo 1,9% en un lapso de 30 años. Esto también no es azuzar el terreno político, no es remover el miedo y agitar desde los espacios mediáticos la oposición a Pedro Castillo. Gestión es el medio de comunicación que tiene ese titular a esta hora. Sin duda, ¿no? Es parte del brazo político de la derecha, de la concertación de los medios en el Perú.
dos familias, y especialmente una, maneja el Grupo El Comercio, tiene el 80% del monopolio de la prensa escrita. Gestión es parte, es el brazo económico de los medios de comunicación de este conglomerado. Y eso lo ha señalado hasta el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Que hay un oligopolio que no representa para nada la libertad de expresión, es la libertad de empresa, la libertad del dueño de la imprenta, punto. Y, por supuesto, hay una política de generar un miedo, un pavor en la gente que va unada a otros temas. Ha habido un alza de algunos precios, por ejemplo, los precios que maneja el monopolio de Alicorp, que es la empresa del Grupo Romero, uno de los grandes hombres multimillonarios del país, que además está vinculado, tiene un proceso, entre otros, un proceso judicial de investigación penal en primera instancia, por haber financiado de manera ilegal la campaña de la señora Keiko Fujimori. Y esta empresa ha elevado el precio de los productos de primera necesidad. El aceite, por ejemplo, que estaba en 6 soles, ahora está en más de 13 soles en menos de un mes, ¿no? Para ponerte un ejemplo. Y eso de la mano con el manejo, creo yo, irresponsable que desde el directorio del Banco Central de Reserva del Perú se está haciendo para no frenar una subida del dólar. Si bien es cierto, el dólar está subiendo en general a nivel internacional, poco o nada se hace desde el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva tiene entre sus integrantes, por ejemplo, para tocar algunas perlas, al señor Rafael Rey. El señor Rafael Rey ha sido ministro, congresista y ha tenido un montón de cargos con el fujimorismo, con el gobierno de Alan García. No es economista, sin embargo está sentado en el Banco Central de Reserva del Perú y es el representante del sector más conservador de la derecha peruana, que ataca indiscriminadamente al gobierno de Castillo, que siempre sale con este tema del terruqueo, acá lo llamamos, ¿no? O sea, de decir que todo el mundo es terrorista y demás, ¿no? Entonces, este señor está en el directorio del BSR, por ejemplo, ¿no? Debería ser cambiado inmediatamente, y son los que alimentan este terrorismo económico, habría que decirlo, y parte del terrorismo mediático que una portada como el Diario de Gestión implementan para socavar el respaldo popular de este gobierno. Sin embargo, hay que señalar que si algo tiene firme este gobierno es el respaldo popular, o sea, tal vez es la única, el más importante respaldo frente a esta guerra prácticamente que la derecha nos ha declarado, que tiene el gobierno del Castillo, el gabinete de Bellido, es la calle, ¿no? Y esperemos que el día de hoy, estamos seguros, ese músculo se pueda demostrar brindando su apoyo en esta sesión de investidura y voto de confianza al gabinete. Vamos, Juan, a cortar aquí nuestro debate para darle espacio a otros temas, pero lo que nos recuerdas de Montesinos es demasiado importante, así que ya voy también a mostrarles algunas de los posteos en red social Twitter citando a Montesinos y esta alianza con Keiko Fujimori a la hora de financiarle su campaña. Quiero darte las gracias por este tiempo, por este espacio. Ya tenemos preparado allí nuestros elementos para hablar de Montesinos, porque también hablar de Montesinos es hablar de la historia de Perú y de corrupción política y de nexos y de terruqueo, como te referías. Será hasta luego, Juan. Muchísimas gracias, Marcela, y esperamos que el pueblo dé la confianza al gabinete Castillo. Estamos atentos.